Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de las Investigaciones Científicas en las Islas Baleares. Y hoy os traemos el 15º episodio de nuestro podcast, Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestro científico de hoy, Ernesto Estrada. Ernesto es profesor de investigación en el IFISC. Además de escribir varios libros sobre teoría de redes complejas, ha publicado más de 220 artículos que han recibido más de 15.000 citas en temas tan diversos como biomedicina aplicada, química matemática o redes aplicadas a sistemas sociales. Ernesto fue elegido miembro honorífico de la Society for Industrial and Applied Mathematics en 2019 y de la Academia Latinoamericana de Ciencias, también en 2019, miembro de la Academia Europeae en 2014 y de la Academia Internacional de Química Matemática en 2004. Bienvenido, Ernesto. Un placer tenerte aquí. Echando un ojo por tu extenso listado de publicaciones, nos queda clara una cosa. Eres el ejemplo perfecto de investigador multidisciplinar. Tenemos artículos interdisciplinares en química, en econofísica, en matemáticas e incluso recientemente en temas de COVID. ¿Hay algo que tengan todos estos sistemas en común? Bueno, los artículos tienen en común que yo soy el autor. Entonces, aparte de eso, y antes que comience con la pregunta, con la respuesta a la pregunta que me haces, quería daros las gracias por invitarme a exponer estas cuestiones aquí. Creo que hacéis una labor magnífica y la verdad es que he escuchado la mayoría de vuestros podcasts y me gustan mucho. Entonces, ¿qué decir sobre estos sistemas? Bueno, pues decir que son sistemas complejos quizás que sea un poco manido, ¿no? Porque realmente qué es un sistema complejo es algo incluso difícil de definir. Lo que sí os puedo decir es que son sistemas que están compuestos por entes individuales en los cuales la interacción entre esos entes individuales cambia tanto la naturaleza propia de los entes como la dinámica que tiene el sistema como tal. Entonces, podemos poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua, que es la base de la vida en nuestro planeta. El agua sería realmente un gas. El agua, de acuerdo a su característica como molécula, si seguimos la serie de los hidruros en la tabla periódica, vemos que tendría una temperatura de ebullición de menos 64 grados. Entonces no habría vida en la Tierra a no ser que estas moléculas de agua interaccionasen las unas con las otras a través de los puentes de hidrógeno y formasen determinados tipos de clústeres de megaestructuras que hace que el agua entonces se bulla a 100 grados, que la tengamos como un líquido en nuestro planeta y que podamos tener, por tanto, la vida. Pues estas interacciones también definen lo que es, por ejemplo, un sistema económico. Un conjunto de entidades económicas aisladas no definen una economía. Sin embargo, las interacciones entre esas entidades redefinen la propia naturaleza de las entidades como tal y también la dinámica que surge dentro del sistema. De manera tal que estos sistemas que mencionas todos tienen esta característica. Por ejemplo, la COVID, que al principio se decía que era una enfermedad respiratoria, a la postre se vio que era una enfermedad multiorgánica y multifuncional, con lo cual la interacción entre, y aquí es a diferentes niveles de interacción, pero la interacción entre los diferentes órganos, entre los diferentes sistemas dentro del organismo, pues era lo que producía este daño multiorgánico y multifuncional. O sea que, resumiendo, que es gerundio, todos estos sistemas tienen la característica de estar formados por entidades, por partes cuya identidad propia queda transformada a través de las interacciones y que estas interacciones son las que definen las características generales del sistema. Empezar tu formación como científico estudiando ciencia química en Cuba. ¿Cómo ha sido este camino hasta acabar trabajando en un instituto de física en otra isla, pero al otro lado del mundo?
Bueno, aquí hay dos caminos paralelos, ¿no? Digamos, hay un camino científico y hay un camino geográfico. En el camino científico, bueno, pues sí, como bien mencionas, yo estudié ciencias químicas y he terminado haciendo matemáticas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ha sido ese cambio, ¿no? Pues la química, cuyo nombre proviene de la palabra alquimia, que significa conjunto de prácticas, es una ciencia prácticamente netamente experimental. De hecho, Kant la eliminaba el filósofo Emmanuel Kant la eliminaba de las ciencias exactas por su poco grado de matematización. Si la comparamos, por ejemplo, con la física, pues tiene un grado de matematización mucho más pequeño. Sin embargo, les voy a poner aquí una cuestión paradójica, ¿no? Y es que, por ejemplo, grandes matemáticos como Bill Tutt, se escribe Tutte, que fue el padre de la teoría de grafos moderna, o John Wilder Tuckey, que es el creador de la transformada de Fourier rápida, o William Gossett, que seguramente todo el mundo lo ha escuchado, pero no por este nombre, sino por Student, que era su seudónimo, o Francis Good, que también hizo grandes contribuciones a la estadística, o Elliot Montroll, que fue un gran investigador sobre los caminos aleatorios. Todos ellos estudiaron química. Estudiaron química no solo como carrera, sino algunos hicieron máster, algunos como TAT, hicieron incluso su doctorado en química. También grandes topólogos, que es una rama bastante abstracta de las matemáticas, como Threadfall, o Whitburn, o Jones, o Coates, todos estudiaron química. Por lo tanto, tendríamos que pensar un poco en qué tiene la química, ¿no?, que nos pueda inspirar desde el punto de vista matemático. Yo he encontrado que hay dos cuestiones fundamentales que unen a la química y a la matemática, más, digamos, que al pensamiento físico y el pensamiento matemático. Uno de ellos es que en química normalmente se desarrolla un pensamiento estructural. Uno piensa a través de las estructuras. La estructura de la molécula es la que determina todas sus propiedades físicas, químicas, biológicas, medioambientales, etc. Por tanto, te acostumbras a pensar en términos estructurales, algo que hace siempre un matemático. Un matemático no piensa en el problema, sino piensa en la estructura que puede tener ese problema, ya sea a nivel algebraico, topológico, analítico, etc. Y el segundo es que el químico realiza normalmente un análisis retroanalítico. O sea, yo quiero obtener esta molécula porque pienso que puede ser un buen fármaco. ¿Cómo la puedo obtener? Voy hacia atrás hasta que encuentre cuáles son las sustancias que me pueden dar lugar a esa molécula. Esto es exactamente lo que hace el matemático. Tiene una serie de intuiciones o evidencias para demostrar un teorema y lo que hace es ir hacia detrás para encontrar una conexión con los axiomas fundamentales de la matemática. Por otra parte, la química no tiene una fundamentación como en el caso de la física basada, digamos, en el análisis funcional, digamos, para que nos entiendan, en el cálculo tradicional, en las ecuaciones diferenciales, bueno, con la excepción quizás de la cinética química, pero la mayoría de los pensamientos que se pueden generar desde el punto de vista matemático en la química son de tipo combinatorio o de tipo de teoría de grafos o desde el punto de vista topológico o desde el punto de vista algebraico. Para poneros un ejemplo, ¿cuántos isómeros con un número determinado de carbonos y de hidrógenos pueden existir? ¿Por qué existen 18 octanos y no 19 o 17? Pues esto es un problema combinatorio dentro de la teoría de grafos y es una fuente de inspiración para estudiar esto dentro del punto de vista matemático. Por lo tanto, la transición desde el punto de vista disciplinar no fue muy complicada, pero sí desde el punto de vista del esfuerzo que hubo que hacer fue bastante importante. Y desde el punto de vista geográfico, pues la mayoría de los cubanos somos descendientes de españoles, por tanto tenemos tradiciones bastante semejantes y los isleños siempre nos gusta estar rodeados de mar. Por tanto, ya esta es la tercera isla en la que vivo, pues de Cuba, el Reino Unido y ahora Baleares, pero también lleva un esfuerzo, lleva una adaptación. Pues ahora quiero aprender el catalán para adaptarme e integrarme más en la sociedad. En uno de tus artículos más recientes, que trata sobre el mercado de valores, se cita la frase: los economistas están tan perplejos como cualquiera por el comportamiento de la bolsa.
Y se utiliza esta frase para ilustrar la complejidad que podemos encontrar en ciertos sistemas, como comentabas antes. Ahora que parece que la ciencia de la complejidad va a estar de moda, así un poco entre comillas, gracias al reciente Premio Nobel de Física de investigadores en esta disciplina, ¿crees que vamos a ver un impulso en los sistemas complejos? ¿Son el futuro? ¿Son el presente? ¿Cómo está? ¿Cómo está este tema? Sí, hacer siempre predicciones sobre el futuro es complicado, ¿no? Alguien Sí. decía que las mejores predicciones que se pueden hacer son acerca del pasado. Eh, desde el punto de vista práctico, yo creo que los sistemas complejos son el presente y son el futuro inmediato. ¿Qué quiero decir desde el punto de vista práctico? Es desde el punto de vista de la mayoría de los problemas que nos estamos enfrentando y que nos vamos a enfrentar a nivel medioambiental, a nivel sociológico, a nivel de la economía global, etcétera, son problemas de tipo de sistemas complejos. Y por tanto, con las herramientas que en la actualidad tenemos, podemos abordar de una manera u otra, con determinado grado de precisión, unos más que otros, estos tipos de problemas. Ahora, el mundo es cada vez más complejo. Hemos estado saliendo de una pandemia que tomó prácticamente por sorpresa al mundo entero, a pesar de las predicciones que se hacían a partir de estos sistemas complejos, pero cada vez va a ser más y más complejo. Y por tanto, estos problemas van a ir creciendo en complejidad y las técnicas y las herramientas que se necesitarán para abordarlos van a ser cada vez más necesarias. Con esto quiero decir que el estudio de los sistemas complejos adolece en este momento de una teoría unificadora. Falta esa teoría como existe, digamos, en la teoría de la relatividad o como existe en la mecánica cuántica, pues existe realmente una teoría de los sistemas complejos. Existen pequeñas, digamos, teorías, pequeñas formulaciones que pueden resolver determinados tipos de problemas, y en esto se concedieron muy bien y muy merecidamente los premios Nobel de Física este año, pero eso no significa que haya una teoría unificadora de los sistemas complejos. Mi preocupación como investigador desde el punto de vista del desarrollo de teorías matemáticas para el estudio de sistemas complejos es avanzar hacia este tipo de teorías unificadoras, y no digo que pueda o que exista una sola de ellas, pero al menos hacer intentos de aunar todos estos sistemas en una teoría físico-matemática que pueda explicar la mayoría o un gran conjunto de estos sistemas, ¿no? Entonces, creo que sí, que va a haber una importancia bastante grande de los sistemas complejos. El tema de que sea una moda, pues no, yo estoy chapado a la antigua usanza y no me gusta mucho, pero sí que creo que va a tener un papel mucho más importante. Y con esto quiero decir algo. Nuestros políticos tienen que estar educados también en conocer qué son los sistemas complejos. Y esto no lo vamos a lograr hasta tanto no incorporemos esto en los currículums tanto de primaria, de secundaria, etcétera, etcétera. Por ponerte un ejemplo, hoy en día se estudia la literatura. Pues se estudia la literatura universal y se estudia la literatura, digamos, española o latinoamericana en la mayoría de nuestros institutos. ¿Y qué es lo que hacemos allí? Bueno, pues explicamos un poco estas obras literarias. Y cualquiera puede decir, bueno, no bastaría con leernos la obra literaria. Pues no, a veces nos dan un poco de luz de lo que estos autores, su contexto, etcétera, nos quisieron decir. Yo creo que esto falta un poco en el campo científico. Nos enseñan la segunda ley de Newton y F es igual a M por A, pero no nos enseñan qué es la significación que tiene este tipo de leyes de la naturaleza
no nos ponen esto en un contexto general para poderlo entender. Entonces, tampoco podemos exigirle a los políticos que han estudiado, digamos, una carrera de ciencias sociales que entiendan esto de una manera acelerada. Y por eso es que tanto los trabajos que vosotros hacéis de divulgación como los que hacemos algunos científicos están un poco encaminados a este tipo de culturización general de la población. En el IFIS trabaja, entre otros, en el proyecto OLGRA, operadores laplacianos en grafos y redes con repulsores atractores. Los grafos lo tenemos algo claro, pero ¿qué son los operadores laplacianos? ¿Cómo se aplican en las redes de grafos? Bueno, pues si tienes ya claro lo que son los grafos, ya sabes más que yo. Bueno, ligeramente. Hemos tenido compañeros del IFIS que han explicado un poco, bueno, lo que son, ¿no? Y lo que son las redes, el tema de nodos, tal, algo así. Nuestros oyentes creo que algo se acordarán. Pues sí. A ver, los operadores, desde el punto de vista matemático, son entes matemáticos que lo que hacen es tomar una función y transformarla. Entonces, el operador laplaciano, técnicamente, lo que hace es tomar, bueno, el operador laplaciano definido sobre un grafo, lo que hace es tomar una función que hayamos definido sobre los nodos o vértices de este grafo y encontrar la suma de esta función aplicada a un vértice determinado menos la función aplicada a todos los vecinos más cercanos de este nodo. Vale, ¿esto para qué sirve? ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y es que tenemos un grupo de individuos o de personas que están tratando de llegar a un consenso sobre alguna cuestión determinada, ¿vale? Pues pintar una pared de color rojo o de color azul. Entonces, estos individuos van a negociar entre ellos por pares, o sea, cada uno va a escoger a una persona y va a decir, oye, pues yo creo que deberíamos llegar a un acuerdo respecto a esto. Esta negociación por pares lo que está haciendo es encontrar la diferencia entre las opiniones de esa persona, que para la red sería un nodo, y esta otra persona que está unida a este. Pero una vez que han llegado a ese acuerdo, esta otra persona, la persona que estamos, digamos, yo, que estoy aquí en el ejemplo, tengo que negociar con otro de las personas que está conectada a mí. Y entonces ya yo voy a tener mi opinión modificada respecto a la inicial porque he negociado con el anterior. De manera tal que lo que estoy encontrando es la diferencia de las opiniones mías con la de todos los vecinos. Y lo que estoy haciendo es minimizando esa diferencia para llegar ¿a qué? A un consenso. En el momento en que todos los nodos lleguen a ese acuerdo con sus vecinos más cercanos, el sistema entrará en un estado estacionario que es el de consenso. Todos llegarán a una opinión que sería el promedio de las opiniones iniciales y se llegaría al consenso. Vale, pues este es lo que hace este operador. Este operador lo que hace es encontrar el consenso entre las funciones de un nodo y la de sus vecinos más cercanos. He puesto un ejemplo de una opinión, pero ¿qué pasaría con la temperatura? Bueno, pues la temperatura, pensemos que un nodo está caliente y los demás que están unidos a él no lo están, negocian, entre comillas, su temperatura. Vale, pues yo te doy un poquito de calor y llegamos a un punto medio. Pues cuando se llegue al equilibrio total, ese sistema estará pues en la temperatura promedio de la temperatura inicial que tenían todos los nodos. Pues esto es exactamente lo que controla este operador laplaciano. Por tanto, es bastante frecuente encontrar este operador en cualquier sistema dinámico que ocurra sobre los grafos o redes. Un proceso de consenso como el que hemos visto, un proceso de sincronización, procesos de una múltiple naturaleza en dependencia del tipo de sistema en el que nos encontremos. Entonces, yo lo que he hecho es inventar, o si se quiere descubrir, depende de tu aproximación filosófica a las matemáticas. Un ejemplo es tener en cuenta que tú puedes ser influenciado no solamente por tus vecinos más cercanos, sino también por vecinos que están a distancia 2, a distancia 3, etcétera de ti. O sea, es lo que se llama la presión social indirecta.
O sea, yo veo que todo el mundo está llevando mascarilla y no solamente mis amigos, a lo mejor algunos de mis amigos no la llevan, pero yo tengo la presión social de gente que está relativamente cercana a mí en mi red social y puedo ser influenciado por ellos. En este caso de este proyecto en particular, lo que lo que estamos desarrollando son operadores laplacianos que tienen un sesgo por la conectividad de los nodos. O sea, hay veces que si un nodo está pasando información a otros nodos, proceso que puede estar controlado por el operador laplaciano, pues ese paso de información va a depender, en el caso clásico, única y exclusivamente del número de conexiones que tiene ese nodo. Pero en determinadas situaciones esto no es realista, porque puede haber un nodo con mucha conexión entre mis vecinos más cercanos, al cual yo tengo preferencia de enviarle esa información. Vamos a ver, pues yo preferiría enviarle la información para que se distribuya a una persona que tiene 1000 conexiones que enviársela a alguien que tiene una sola conexión. Pero también puede pasar el caso de que los nodos más conectados estén muy saturados porque reciben mucha información y por tanto van a repeler esa información que yo le voy a enviar. Entonces, modificando matemáticamente estos operadores, hemos encontrado procesos que pueden dar lugar a dinámicas muy diferentes. Por ejemplo, hemos encontrado una dinámica de advección difusión que puede tener aplicaciones, digamos, en el forrajeo de animales en un determinado ambiente, pero podría tener aplicaciones también en la manera en que un tumor realiza metástasis a partir de la conquista, digamos, de otras células no tumorales. Volviendo un poco al campo de la química matemática, ahí das nombre al índice Estrada, que está definido como una medida del grado de plegado de una proteína. Así que no hay nadie mejor a quien le podamos preguntar esto. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste este índice Estrada? Pues es una pregunta sencilla. O sea, acabo de publicar un artículo sobre las muchas facetas del índice de Estrada con 80 páginas y 252 referencias, con lo cual ya veréis lo sencillo que es, ¿no? El índice de Estrada, como bien dices, cuyo nombre no se lo he puesto yo, sino se lo han puesto otros autores en la literatura, surgió precisamente de un problema práctico sobre el plegamiento de las proteínas, pero ha traspasado las fronteras de la química matemática y hoy en día está presente en muchísimos de los campos del estudio de las redes. Esto no es exclusivo de este índice. Pensemos, por ejemplo, en lo que mostraba anteriormente entre el calor y el consenso. Bueno, pues ambos procesos, que aparentemente no tienen nada que ver, se controlan por la misma ecuación matemática, que es la ecuación del calor. Esto evidentemente tiene unas implicaciones filosóficas en las cuales no me voy a extender, pero alguno de nuestros oyentes puede estar interesado en un artículo de Eugene Wigner, que era físico y matemático, aunque estudió ingeniería química, que titulaba el artículo, traducido desde el inglés, como la efectividad irracional de las matemáticas en las ciencias naturales, ¿no? O sea, no tendríamos por qué esperar que pudiésemos trasvasar de un campo a otro con cierta facilidad estos modelos y estas ecuaciones. Pero al grano, ¿qué es el índice de Estrada? Vale, pues tenemos una estructura cualesquiera, siempre se puede descomponer en sus partes, en subestructuras. Por tanto, un grafo, una red, también la podemos descomponer en subgrafos que están bien definidos desde el punto de vista matemático. Entonces, nos cansamos de decir en sistemas complejos que el todo es más o es menos que la suma de sus partes. Bueno, pues este índice tiene en cuenta que si yo descompongo esta red en todas estas subredes o subgrafos y las sumo entre sí, pues no me van a dar el grafo, me van a dar algo mucho más que el grafo. Por tanto, tengo que tener en cuenta la importancia, entrecomillado, de estas estructuras. Y para que se entienda esto de importancia, les pongo un pequeño ejemplo. Yo tengo amigos y esos amigos están directamente conectados a mí en la red. Son mis primeras conexiones. Pero, sin embargo, esos amigos tienen amigos que no son mis amigos, ¿vale? Por tanto, esos segundos amigos
por llamarlos de alguna manera, segundos vecinos, pueden influirme de una manera en cuestiones, pero no tanto como mis amigos. Los que son los amigos de mis amigos y que no son mis amigos, pues están a 3 pasos de mí, ya van a tener una menor influencia sobre mí, pero aún me siguen influyendo. Por tanto, existe una ley de decadencia de esa importancia o influencia con el tamaño de estos subgrafos. El índice de Estrada lo que hace es tomar todas las infinitas influencias que puede haber en una red, sumadas de manera tal que las influencias más cercanas reciban mayor peso que las influencias más lejanas. Pero están todas. Un nodo que esté a distancia 1000 de otro nodo tiene una influencia. Es prácticamente cero, pero para un matemático prácticamente cero no es igual a cero. Por tanto, tiene una influencia. Y esto tiene la importancia desde el punto de vista matemático que converge a una función analítica que es muy interesante de tratar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una propiedad combinatoria, una propiedad que sería contar todos esos subgrafos, lo cual sería computacionalmente intratable, pero que se puede representar a través de una propiedad algebraica, se puede representar a través de los valores y vectores propios de la matriz de adyacencia de esta matriz, de esta red. Por tanto, estamos uniendo dos campos aparentemente desconectados de las matemáticas, que son, por una parte, la combinatoria y la teoría de grafos, con otra parte que sería el álgebra lineal o la teoría espectral de los grafos. Este índice, evidentemente, pues pasó de este contexto y ahora hay el índice de Estrada laplaciano, el índice de Estrada de Seidel, el índice de Estrada Harari, etcétera. Y un poco en este artículo que antes os mencionaba, lo que he tratado es de encontrar una teoría unificadora de todos estos índices desde el punto de vista físico-matemático. Para que se tenga una idea, digamos, el índice de Estrada original, correspondería a lo que los físicos llaman la función de partición de la red si esta red estuviese sumergida en un baño térmico. Y ahora ya me pegaréis. ¿Pero cómo que un baño térmico ahora? Bueno, una red cualquiera, una red social, está inyectada o imbuida dentro de la sociedad. Entonces la sociedad como tal tiene una serie de factores externos a la red que pueden afectar a dicha red. Una red neuronal en el cerebro pues está afectada por las condiciones fisiológicas de ese organismo. Y todo esto pues se puede representar como este baño térmico con una temperatura inversa que daría la capacidad de entender cómo esos factores, esos estreses externos pueden afectar a esta red. Por tanto, desde el punto de vista físico también puedes conectar esto con la física estadística y es por eso que se ha hecho, digamos que tan popular este índice, del cual el autor que menos ha publicado soy yo. Muchos de tus estudios han tenido bastante eco mediático. Uno del año pasado trata sobre el COVID y por qué afecta a unos órganos y no a otros. No sabemos si quieres comentar algo del estudio, pero ¿cómo fue trabajar en pandemia sobre la pandemia? Me refiero a información completa, cambiante, muchos intereses mediáticos e incluso intereses políticos. Creo que eso ya responde, la pregunta, ¿no? Bueno, quería decir que desde principios de la pandemia, prácticamente desde febrero del año pasado, yo comencé a trabajar en dos aspectos fundamentales de la pandemia. La mayoría de los investigadores, desde el punto de vista de sistemas complejos, de modelización matemática, etcétera, se centraron más en la cuestión epidemiológica, o sea, en cómo era, qué iba a pasar mañana con respecto al impacto de la epidemia, lo cual era evidentemente de una gran importancia. Sin embargo, yo quise mirar un poquito más allá, quise mirar qué será lo que va a frenar esta pandemia. En un artículo que publiqué, bueno, son 3 artículos que publiqué en el boletín de la Real Sociedad Matemática Española,
hablaba en el segundo sobre lo que era el desarrollo de las vacunas y el papel que tenía allí la modelización, y en el tercero el desarrollo o reposicionamiento de fármacos para frenar la COVID-19. Bueno, en el segundo de los casos daba una predicción de que las vacunas llegarían en 18 meses y ya veis que me equivoqué, llegaron 6 meses antes, por suerte. Menos mal. En el tercero hablaba fundamentalmente del papel que podía tener la inhibición de la proteasa del virus. Y en esto publicamos algunos artículos ya en la literatura científica donde encontramos que la proteasa del SARS-CoV-2 había evolucionado desde la proteasa del SARS-CoV-1, habiendo hecho 12 mutaciones en su estructura, o sea, cambiando 12 aminoácidos en la estructura, pero que esas mutaciones habían dado lugar a una proteasa muchísimo más eficiente. ¿Qué cosa es la proteasa? Bueno, la proteasa, el virus, desde que entra a la célula del hospedero, digamos, del humano, descarga sus proteínas y su ARN. Secuestra la maquinaria de fabricación de la célula y en ella fabrica 2 grandísimas poliproteínas que serían, digamos, todas las proteínas que va a tener el virus puestas una al lado de la otra, enlazadas una al lado de la otra, formando 2 grandes poliproteínas. Vale, pues lo que hace la proteasa es cortar esta poliproteína para dar lugar a las 26 proteínas que tiene el virus. Por tanto, sin la proteasa, el virus muere de mala digestión, por llamarlo de alguna manera, porque no está troceando, es como si nos comiésemos un filete y nuestras enzimas no troceasen el filete y por tanto, evidentemente, moriríamos. Por tanto, nuestra propuesta, bueno, lo que hicimos fue encontrar no solamente esto, sino encontrar también el punto débil de esta proteasa. El punto débil de la proteasa era su sitio catalítico, porque el sitio catalítico había desarrollado una inmensa capacidad de transmisión de cualquier perturbación en el sitio al resto de la proteasa. Esto lo hacía evidentemente con fines evolutivos para mejorar su capacidad enzimática. Pero si se inhibía este sitio catalítico, pues entonces se podrían encontrar inhibidores superpotentes con respecto al virus. Para poneros un ejemplo, recientemente Merck reposicionó un medicamento conocido como molnupiravir, y este no es un inhibidor de la proteasa, es un inhibidor de la replicación del virus. Este inhibidor tiene una eficacia del 50%. Más recientemente, Pfizer ha publicado el reposicionamiento de otro fármaco que es el Paxlovid, y este tiene un 89% de efectividad. ¿Y qué es lo que hace este medicamento? Inhibe la proteasa del SARS-CoV-2, exactamente con el mecanismo que habíamos propuesto nosotros proponíamos para diseño de nuevas moléculas, pero evidentemente lo decíamos en uno de los artículos publicados en Keos, que el reposicionamiento era una vía mucho más rápida porque son fármacos ya conocidos. Por ejemplo, el Paxlovid es un fármaco que se diseñó para inhibir la proteasa del HIV y ahora se reposiciona para el caso de la COVID. Este fue uno de los grandes bloques de trabajo. El otro es el que mencionas sobre los daños multiorgánicos. Pero no me quiero extender porque la pregunta no iba por ahí, sino que la pregunta era cómo era trabajar en estas condiciones. Pues yo desde el primer momento estuve vinculado con un grupo que crearon las sociedades matemáticas españolas para, en principio, asesorar a los gobiernos, gobiernos locales y nacional. Trabajábamos en conjunto, aunando todas estas líneas, también viendo los investigadores que estaban trabajando en determinados tipos de líneas y tratando de darles el mayor apoyo posible desde el punto de vista técnico. Desde un primer momento fuimos completamente ignorados, salvo algunas excepciones de gobiernos locales. Nadie hablaba con nosotros, nosotros gritábamos y no se nos escuchaba. Esto fue mejorando con el tiempo y yo no culpo a nadie por esto, es una falta de cultura generalizada de que, bueno, esta gente está allí y hace lo que hace y ya le pagamos por ello, pero no de asesoramiento. Bueno, ellos tenían sus asesores,
pero en ciencia tenemos miles de millones de artículos publicados y están todos de manera tal que los podamos consultar, porque mientras más vías, más información, más rutas de conocimiento tengamos, mejor serán las posibilidades que tengamos de éxito. Una cosa que se reveló durante la pandemia fue la importancia de comunicar al público. Desde este comité de matemáticos contra la COVID intentábamos pues que las comunicaciones que dábamos fuesen lo más aunadas posible, lo más coherentes, porque había algunos tipos de información que eran un tanto incoherentes a veces e incluso con falta de rigor técnico. Por tanto, esto se reveló como algo importante y se reveló como algo importante la importancia de, valga la redundancia, de comunicarnos con los políticos, de tener vías de comunicación con los políticos. En el caso particular de epidemias que vendrán nuevas, desafortunadamente, es necesario que tengamos unos centros de vigilancia, como existen los centros de vigilancia meteorológicos en países donde normalmente se golpean por huracanes. Bueno, ahora vamos a incluir también a Baleares, que ha sido golpeado por Blas, que es un pequeño huracán mediterráneo, pero si vives en el Caribe, incluido la costa estadounidense del Caribe, pues los centros de vigilancia no solamente han avanzado enormemente y desde que se crea una tormenta tropical en la costa africana comienzan a seguirla, sino que están coordinados entre ellos. Y esta coordinación entre ellos también es una coordinación con los políticos locales y nacionales. Entonces, nadie duda de que si el Centro Meteorológico de Florida dice este huracán va a pasar por el sur de la Florida, aunque esté en el medio del Océano Atlántico, nadie pone en duda esta decisión. Esto se ha ganado, obviamente, con muchos huracanes azotando y destruyendo casas, pero en el caso de la pandemia no deberíamos esperar. Los científicos estamos en disposición de dar este paso y ahora queda, pues evidentemente, que los políticos tomen su parte. Hemos leído algunos de tus artículos divulgativos, como por ejemplo uno reciente en el que explicabas redes aplicadas a conflictos sociales utilizando la serie Juego de Tronos. ¿Qué opinas? Nos has dejado algunas pistas durante la entrevista, pero ¿qué opinas de la divulgación científica? ¿Crees que es algo que la mayoría de investigadores tiene presente? ¿Sientes cómodo explicando la teoría del balance social con cultura popular, como hacías en ese artículo en concreto? Vale, pues en primer lugar, creo que mi opinión sobre la divulgación científica es que es algo necesario. Ya ponía el ejemplo de la literatura y cómo se explica una obra literaria. No creo que un adolescente pueda entender directamente a Kafka si lo lee, pero si se le da pues, una serie de orientaciones, puede entender al menos el contexto en que se escribió la Metamorfosis, ¿no? Entonces, creo que es importante. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque normalmente expresamos nuestros resultados, nuestras teorías, nuestras hipótesis en una manera condensada, sofisticada desde el punto de vista matemático, y traducir esto a un lenguaje, digamos, llano es muy complicado. Sin embargo, hay una frase que se le atribuye a Einstein, no sé exactamente si la dijo o no, es que no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Yo pongo la salvedad en caso de que tu abuela no sea premio Nobel, porque si no sería muy fácil. Pero requiere un gran esfuerzo del investigador para desgranar ese conocimiento y llevarlo al público general. Por otra parte, es no siempre gratificante porque te lleva esfuerzo, te lleva trabajo y muchas veces no recibes ninguna retroalimentación. De este artículo en concreto, anoche recibí un correo increíblemente de un lector que decía que le había gustado mucho y que seguiría próximos artículos, etc. ¿Deben hacerlo todos los investigadores? No creo que sea factible porque, en primer lugar, saturaríamos el sistema y, en segundo lugar, no todo el mundo tiene por qué tener esta capacidad. ¿Cuándo ir y hablar a la prensa? Bueno, yo soy de la vieja escuela. Durante la pandemia se habló de artículos, de manuscritos que estaban
depositados en el archive y no estaban publicados. Estoy completamente en contra de ello. La publicación científica debe llevar el rigor de la revisión por pares, y siempre y cuando esto esté ya aprobado por los pares, por una revista científica de prestigio, etcétera, pues se puede comunicar, hacer una nota de prensa para dar esta comunicación. También existen divulgadores, digamos, entre comillas, profesionales. No me refiero a vosotros, que lo hacéis de maravilla, sino a personas que han estudiado pues, un campo de la ciencia y luego se convierten en divulgadores, aparecen en los medios de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, pues como todo, aquí cabe también la frase zapatero a su zapato. O sea, a veces se van del campo en el que realmente se han desarrollado y cometen errores. Yo he estado en charlas de divulgación popular en que se han mencionado redes y en un párrafo han habido 5 errores. Entonces, por eso es importante que la divulgación se tome también desde una perspectiva de los investigadores. O sea, que algunos investigadores hablen de su propio campo. Entonces, desgraciadamente hay campos en que están, digamos, sobrevalorados, no voy a mencionar ninguno para no ofender, pero que están sobrevalorados en la divulgación porque han tenido personas dentro de ese campo que han sido muy buenos divulgadores. Bueno, pues retemos esto, no eliminándolos a ellos, sino creando o desarrollando buenos divulgadores que sean al mismo tiempo buenos científicos dentro de otros campos. Acabamos con una pregunta que repetimos a todos los que pasan por nuestro podcast. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería? Bueno, pues dame primero el dinero. Pero habrá que escuchar la propuesta. Entonces ya estás poniendo una condición. Sí, es verdad, es verdad. Bien. La verdad, la pregunta es muy interesante, ¿no? Y la respuesta, pues, sería difícil en términos de detalles, pero lo que sí puedo decir es que sería un proyecto transversal. ¿Y qué significa un proyecto transversal? Es que tendría, pues, un grupo de investigación en el desarrollo de teoría, de modelos puramente teóricos, que estarían vinculados transversalmente con un grupo de desarrollo de aplicaciones de estos modelos y de estas teorías a problemas prácticos de los sistemas complejos, que es el campo en el que yo trabajo. Por tanto, sería transversal en el sentido de que habría desarrollo propio de teoría y habría desarrollo propio de aplicaciones con una retroalimentación entre los dos. Muchas veces la teoría le diría a la aplicación qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces la aplicación le diría a la teoría qué es lo que tiene que hacer para desarrollar esto. Un ejército sin una cabeza, sin un líder, no es un ejército. Y evidentemente un líder sin un ejército tampoco puede hacer nada. Alguien decía que la teoría es el comandante y el ejército es la aplicación, ¿no? Entonces, estas dos cosas se necesitan. En este proyecto habría un papel importante en la formación de nuevos científicos. Y esta formación sería un poco atípica en el sentido de que no sentaría a los estudiantes en un aula y les explicaría la teoría de redes. Los estudiantes entrarían a trabajar en la teoría y se moverían transversalmente hasta que salgan con una aplicación de la misma. Como veis, es un proyecto ambicioso, pero como me dais todo el dinero que yo quiera, pues lo puedo desarrollar. Pues lo dejaremos aquí, Ernesto. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y un placer aprender de ti. Pues para mí ha sido un tremendo placer, así que continuáis os invito a que continuéis con esta labor de divulgación que hacéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Chao, hasta luego. Desde analizar cómo el COVID afecta a los órganos hasta el comportamiento de la bolsa de valores, pasando por los conflictos de Juego de Tronos. Hoy hemos aprendido cómo las redes complejas son una herramienta muy potente para tratar un gran número de problemas muy distintos.
Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSICbalears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.